Este video es presentado por los alumnos Maestra Vanessa Benavides García, Maestro Francisco Bueno Vázquez, Maestro Rafael Campa García, Maestra Janet Pech de la Portilla, los cuales cursan el primer cuatrimestre del doctorado en Sistemas Computacionales en la Universidad del Sur, modalidad online. La asignatura es Seminario de Programación de Computadoras, fungiendo como asesor el doctor Gandhi Hernández Cham. La temática del video es elementos fundamentales que conforman la arquitectura de computadoras. Podemos observar en la siguiente imagen las temáticas a tratar dentro del presente video. Primera temática, arquitectura, posteriormente componentes físicos de un computador, para finalmente concluir con un ejemplo de la interacción de esos componentes. Observemos este esquema de la arquitectura de una computadora. Primeramente hablaremos de la arquitectura de computadoras. La arquitectura de computadoras es el diseño conceptual y la estructura operacional fundamental de un sistema que conforma a una computadora. Es decir, nos da a conocer la situación de sus componentes y permite determinar las posibilidades de un sistema informático. Podemos observar que la arquitectura básica de cualquier ordenador está formado por 5 componentes: procesador, memoria RAM, disco duro, dispositivos de entrada y salida y el software. Hablaremos ahora de la arquitectura de Harvard. Sus orígenes se remontan a la década de 1940, bajo el liderazgo de Howard Aiken, creador de una computadora basada en relés llamada Harvard Mark I. De ahí el nombre de esta arquitectura. Este tipo de arquitectura hacía referencia a las arquitecturas de computadoras que utilizaban dispositivos de almacenamiento físicamente separados para las instrucciones y para los datos. Analizaremos la arquitectura de von Neumann. Esta arquitectura surge a raíz de una colaboración en el proyecto ENIAC del matemático de origen húngaro John von Neumann. Este trabajaba en 1945 en el Laboratorio Nacional Los Álamos. Junto con él estaban como compañeros Albert Einstein, Kurt Gödel y Alan Turing en Princeton. Von Neumann se interesó en la problemática de recablear las máquinas. Analizaremos ahora la arquitectura ARM. Esta arquitectura surge en 1983 en Aircon Computers. Comenzó el desarrollo de la arquitectura ARM. En este momento su desarrollo era un procesador muy avanzado para su época. El primer diseño comercializado fue el ARM-2. Posteriormente, en 1990, el equipo de desarrollo de Aircom se separó formando ARM Ltd. En 1991, Apple y Arcom presentaron un nuevo modelo del núcleo de ARM llamado ARM6, el cual consistía en 35,000 transistores, usándolo principalmente para la primer PDA de Apple y el Apple Newton. Toca hablar ahora de la unidad central de procesos, la CPU, uno de los componentes más importantes de un computador. Es un circuito microscópico constituido por millones de transistores integrados en una única pieza plana de poco espesor. Se encarga de realizar todas las operaciones de cálculo y de controlar lo que pasa en la computadora, recibiendo información y dando órdenes para que los demás elementos trabajen. Determina si una afirmación es cierta o falsa mediante las reglas del álgebra de Boole. Los componentes principales de esta CPU se presentan en este esquema. Vamos a trabajar primero explicando qué son los registros. Los registros son básicamente elementos de memoria de acceso rápido que se encuentran dentro del procesador, como por ejemplo las clasificaciones están de propósito general, de acceso a la memoria, de instrucción, de estado y de control. Otro de los elementos de la CPU es la unidad aritmético lógica. Esta unidad se encarga de realizar las operaciones elementales de tipo aritmético, sumas, restas, productos, divisiones, y de tipo lógico, comparaciones, a través de un bus interno que se comunica con la unidad de control, la cual envía los datos y le indica la operación a realizar. Como pueden ver, del lado izquierdo tenemos los componentes que tiene la ALU y del lado derecho cómo funcionan estos componentes. Un proceso de trabajo de la ALU es: recibe los datos de entrada a través de sus registros de entrada, luego los va a pasar a su circuito operacional, quien se va a encargar
de hacer las operaciones necesarias en sus circuitos. Nuevamente, él, una vez que ya tiene esas operaciones, va a recibir microórdenes que le van a decir cómo poder ir procesando los resultados, y finalmente, cuando ya tiene el resultado, lo tiene que pasar al acumulador, el cual, una vez que ya tiene ese resultado, lo envía nuevamente al bus de datos, ya sea que lo envíe a la memoria principal o lo envíe a la unidad de control. Si alguna de las secuencias provocan algunos estados, esos estados deben de ser guardados en los registros llamados flags. Finalmente, la CPU cuenta con lo que es la unidad de control. Esta unidad de control es el centro nervioso o cerebro de este ordenador, ya que desde ella se controlan y gobiernan todas las operaciones. Como funciones básicas tiene tomar las instrucciones de memoria, decodificar o interpretar las instrucciones, ejecutar las instrucciones, tratar ya sea las situaciones de tipo interno, inherentes a la propia CPU, o de tipo externo, inherentes a los periféricos. Sus componentes principales son los registros de instrucciones, un decodificador, un reloj, un secuenciador y un registro contador de programa. Ellos igual, de manera, cada uno va a interactuar. El contador del programa es el que va a decir qué instrucción es la que sigue para poder ser ejecutada. El registro de instrucciones propiamente dicho tiene la instrucción que está siendo ejecutada en ese momento. El decodificador se encarga de extraer y analizar el código de operación de la instrucción en curso y dar las señales necesarias al resto de los elementos para que continúe la ejecución. El reloj lo que hace es proporcionar una sucesión de impulsos eléctricos a intervalos constantes que junto con el secuenciador generan las órdenes importantes para que esto se vaya ejecutando poco a poco y se cargue en el registro de instrucciones. Hasta aquí queda la explicación de lo que es la CPU. Iniciamos con los dispositivos de entrada y salida. Podemos ver que estos dispositivos se clasifican en tres categorías principales. Periféricos de entrada, que son aquellos que captan y digitalizan los datos introducidos por el usuario o por otro dispositivo y los envían al ordenador para ser procesados. Dispositivos de salida, son dispositivos que muestran o proyectan información hacia el exterior. Finalmente, los dispositivos de entrada y salida o híbridos, que sirven básicamente para la comunicación de la computadora. Ahora tenemos a los buses. Un bus se puede definir como una línea de interconexión portadora de información. Vamos a ver tres tipos de buses muy importantes. El bus de dirección, que es el encargado de direccionar los datos a su origen o destino. Tenemos también el bus de datos, que es el encargado de transmitir los caracteres. Y finalmente el bus de control, que es el encargado de conducir las señales de escritura y lectura a la solicitud de interrupción que hacen los dispositivos del microprocesador. Continuando con un elemento más de la arquitectura, encontramos las memorias. En un inicio, el sistema de memoria estaba conformado por una memoria principal, única. Debido a este sencillo proceso quedó descartado por sus bajas prestaciones. Hoy en día, la jerarquía de memorias es organizada a través de niveles. En cuanto más cercanas al procesador, más pequeñas son nuestras memorias, más rápidas y más costosas. Hoy en día esta jerarquía incluye, en casi todos los casos, tres tipos de memoria: la memoria caché, la memoria principal y la memoria virtual. Las características de la memoria es en dónde están ubicadas y cómo se fabrican. La memoria caché está ubicada en el mismo chip que el procesador. Se encuentra fabricada con memoria RAM estática y es controlada por el controlador de caché incluido en el mismo chip, mientras que la memoria principal está ubicada en un chip diferente al procesador, es fabricada con memoria RAM estática y controlada por el controlador de la memoria principal. Finalmente, la memoria virtual está ubicada en la actualidad en el disco duro, por lo tanto se fabrica con tecnología magnética y se controla desde el sistema operativo a través del controlador del disco duro. El objetivo de los niveles de la jerarquía de memoria es conseguir una estructura de memoria de gran capacidad, con un costo casi tan bajo como el nivel más barato de la jerarquía, pero con la latencia a la del nivel más rápido de esta misma.
La función de la memoria caché es almacenar en cada momento determinados bloques de información. Para ello, los divide en marcos capaces de albergar estos bloques en su interior. Mientras que la memoria principal es la encargada de realizar la planificación del acceso y de mapear la dirección física a la ubicación física del dato. Por lo tanto, se dice que traduce la dirección física para saber qué chips deben ser accedidos o qué matrices de memoria dentro de ese chip y filas y columnas se encuentran los bits que desean recuperarse. Finalmente, la memoria virtual es importante debido a que permite controlar los procesos que comparten la memoria principal del sistema de manera eficiente, habilitando mecanismos de protección del espacio de direcciones de cada uno de los procesos. A su vez, permite que un proceso que necesita más memoria principal que la disponible en el sistema pueda ejecutarse y finalmente permite la interdependencia de las referencias con respecto a la localización de los procesos en memoria. Por lo tanto, se dice que la memoria virtual es mucho más lenta y completa de gestionar. A continuación, a manera de resumen, te dejo un cuadro comparativo de los tipos de memoria con los que se cuentan hoy en día. Para saber cómo funciona la integración de las unidades de una arquitectura de computadoras, implica conocer cómo se va ejecutando cada una de las instrucciones de un programa que se almacena en memoria. Las partes que se integran en este proceso, que ya se había comentado por mis compañeros, son unidad de control, unidad aritmético-lógica, memoria interna o registros, memoria RAM y buses. Para hacerlo más práctico, se presenta un esquema que ilustra este proceso. La unidad de control recibe una señal de reset y prepara el resto del sistema que recibe la señal de reloj, la cual marca la velocidad del procesador. El registro PC o contador del programa carga la dirección de memoria en la que se inicia el programa. La unidad de control hace que el contador del programa aparezca en el bus de direcciones, indicando a la memoria RAM que quiere leer un dato que tiene almacenado en esa posición. La memoria RAM pone ese dato, que es la instrucción del programa, en el bus de datos desde el que se cargará el registro de instrucciones. La unidad de control procesa esto y va activando los movimientos de los datos, en la cual la instrucción pasa del registro de instrucciones al decodificador de instrucciones, que se encarga de extraer el código de operación de la instrucción en curso. Analiza y emite la señal necesaria al resto de los elementos para su ejecución a través del secuenciador. El decodificador ejecuta la instrucción o bien consulta o se auxilia de la unidad de control. Por ejemplo, si la instrucción fuese una suma, la unidad de control cargaría los valores a sumar en los registros REN1 y REN2 de la unidad aritmético-lógica. Luego le ordenaría a la unidad aritmético-lógica que lo sume y, si es necesario, se auxilie de los registros y almacene temporalmente en el acumulador o algún registro para hacer el cálculo posterior. Enseguida, pondría el resultado en el bus de datos, ya sea para almacenarlo en la memoria RAM o bien para guardarlo para otra operación. Luego, la unidad de control haría que el contador del programa avanzara un paso más para ejecutar la instrucción siguiente y así sucesivamente. Se puede concluir con esta presentación que la arquitectura de computadoras es tan importante en el desarrollo de dispositivos que de ello depende la velocidad de procesamiento de la información. Actualmente tenemos microarquitecturas tan potentes que fácilmente se pueden incluir en cualquier ámbito de nuestro quehacer cotidiano. A nombre de nuestro equipo, muchas gracias.